Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este tutorial vamos a aprender paso a paso cómo hacer en Excel la tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos. Para esto, partiremos de las enfermedades que padecen un grupo de pacientes estudiados. Como vemos, tenemos una tabla donde vamos a calcular una serie de datos importantes. El primer paso del proceso es realizar un resumen de las enfermedades. Para esto, seleccionamos todas las enfermedades de los pacientes que aparecen en los datos básicos, le decimos copiar, nos ubicamos en la columna de nuestra tabla resumen, en la columna enfermedad, le decimos pegar. Aquí vamos a arreglar un poquito la tabla, le ponemos bordes para que se noten mejor los datos. Luego vamos a seleccionar esta lista que pegamos y vamos al menú datos, en la opción quitar duplicados. Escogemos aquí la opción continuar con la selección actual, quitar duplicados, y aquí le decimos aceptar. Al final nos dice que hay 11 datos únicos. Vamos a eliminar, para que nos quede más claro, el borde de la parte de la tabla que no vamos a utilizar y vamos a arreglar aquí el borde de afuera. Esto es para que se vea con más precisión en el vídeo. Aquí nos aparece de manera única, sin duplicados, todas las enfermedades. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece el dato, o sea, la cantidad de veces que aparece cada una de estas enfermedades en nuestros datos básicos. Nos posicionamos en la primera celda de la columna frecuencia absoluta, escribimos igual y ponemos la función contar.si. Esto es una función que va a contar los casos que cumplan una condición. ¿Qué es lo que vamos a contar? Seleccionamos todos nuestros datos básicos, luego punto y coma, y vamos a escribir el criterio, o sea, ¿cuáles son los que vamos a contar? Vamos a contar las veces que aparecen estas enfermedades. Damos enter, vamos a ubicar esto centrado para que se vea mejor y nos dice que diabetes aparece 4 veces. Si buscamos aquí en la tabla, es correcto. Luego vamos a dar aquí a arrastrar para pegarle la fórmula a toda la columna y aquí nos ha contado todas las veces que aparece cada una de las enfermedades. Vamos a poner además una fila que sea total. Y aquí ponemos igual y usamos la función suma, damos doble clic, seleccionamos nuestro conjunto de datos, damos enter y vamos a poner esta fila centrada en negrita para que se note más. Y le vamos a poner además los bordes. A continuación vamos a calcular la frecuencia relativa, que no es más que la frecuencia absoluta entre el número de datos. El número de datos sería este total que aparece aquí abajo y la frecuencia absoluta es esta. Debemos poner igual, seleccionamos la celda donde está la frecuencia absoluta, dividido por, seleccionamos la celda donde se encuentra el total y en este caso seleccionamos ese valor en la fórmula y damos F4 para hacer esta celda estática y poder usar luego el arrastre de la fórmula hacia las demás filas. Damos enter, ahora seleccionamos y le decimos arrastrar y nos aparece la frecuencia relativa de todas las enfermedades. Aquí también vamos a poner un total, este total lo vamos a arrastrar hacia las demás columnas, que es la fórmula de la función suma de Excel. A continuación vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que todas las frecuencias absolutas anteriores. Para esto, la primera frecuencia acumulada, ponemos el signo igual, escogemos la primera frecuencia absoluta y esa sería nuestra primera frecuencia acumulada. En la segunda fila ponemos el signo igual, escogemos la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de esta fila. Damos enter y aquí podemos arrastrar nuestra fórmula. Aquí, para verificar que nos quedó correctamente, la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de la columna frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la frecuencia acumulada entre el número de datos, es el total de la frecuencia absoluta que aparece en la primera columna. Le decimos igual a, seleccionamos la celda de la frecuencia acumulada de esta fila, dividido por, seleccionamos la fila del total, seleccionamos en la fórmula el valor del total, oprimimos F4 para convertirlo en una celda estática. Damos enter y nos aparece un valor
Luego arrastramos esta fórmula al resto de la columna para que se replique la fórmula en toda la columna. Aquí la frecuencia relativa vamos a convertirla en formato de %, seleccionamos todos los valores de la columna, vamos a inicio y escogemos el valor de %. Y en el caso también de la frecuencia relativa acumulada, vamos a convertirla en un dato de porcentaje. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.